Y estamos de regreso acá en Despierta con la X. Son las 8:03 de la mañana. Aquí en la X 102. Con ustedes están Uriel Suriel, Julio Perichone, Franco Olivares, Carmen Rodríguez y quienes habla Ico Abreu para acompañarle. Y estamos acá desde las 7 de la madrugada. Y Desde las estaremos hasta 6, las... desde las 6 y pico. Bueno, pero en transmisión desde las 7 de la madrugada, tú sabes, hasta las 9 de la mañana. En este momento quisiera hacer una pregunta X. Y como de costumbre, necesito hacer un poco de preámbulo para ir sentando las bases de dicha pregunta. Como ustedes sabrán, ayer en un deslesnable atentado perdió la vida Charlie Kirk, que fue tiroteado. Charlie Kirk fue un influyente activista político conservador estadounidense, fundador de Turning Point USA, que es una organización que se dedica a movilizar jóvenes en favor del ideario republicano, sobre todo del lado más conservador. Era muy conocido por su podcast The Charlie Kirk Show y su cercanía con el presidente Donald Trump, y se convirtió en uno de los voceros más destacados del movimiento conservador, sobre todo en las universidades y en los medios digitales. Como dije ayer, lamentablemente, este señor estaba participando de un evento en la Universidad Estatal de Utah y fue baleado y murió poco después, a sus escasos 31 años de edad. Obviamente su asesinato ha causado conmoción, no solamente en la política, sino que a nivel mediático está acaparando todos los titulares. Y obviamente también reabre el debate sobre la violencia contra líderes y figuras públicas. Hasta el momento no hay ningún sospechoso. Aparentemente agarraron a una persona de edad avanzada que se pensaba que era sospechoso, pero luego resultó no serlo. Pero hasta ahora no hay ni sospechosos ni móvil confirmados de manera oficial. En torno a esto hay una serie de rumores, desde culpar a la sátira mediática de South Park, que tiene un humor bastante ácido, hasta especulaciones infundadas en torno a celebridades violentas, celebraciones violentas, entre otras cosas. El tema es que este tipo de situaciones trae al debate el hecho de que no solamente en Estados Unidos, sino hay también otros países donde la violencia política se ha convertido o ha vuelto a ser, porque en el pasado así lo era también, un tema neurálgico. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Colombia, donde la violencia política se evidenció este año con el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras un atentado en junio, y más recientemente con el homicidio del secretario del gobierno de Pradera en el Valle del Cauca en medio de la persistente confrontación armada. Ya Carmen Denis había hablado hace un ratito de la situación en Nepal con las protestas contra la prohibición de redes sociales que han dejado nada más y nada menos que 19 muertos, cientos de heridos y la renuncia del primer ministro, lo cual también refleja la fragilidad democrática frente a la censura y a la crisis social. También en Colombia, en el 2023 y el 2024, más de 150 líderes sociales fueron asesinados, muchos de estos vinculados a causas ambientales, a defensa de tierra y de comunidades originarias, o también vinculado a la participación local. La violencia contra los candidatos vuelve a estar sobre el tapete en ese país suramericano. Por otro lado, más al norte, en México, durante las elecciones del 2024, estuvieron muy marcadas estas elecciones por la violencia, y al menos 34 candidatos fueron asesinados durante la campaña. Esto es un contexto de dominio del crimen organizado sobre los territorios, y obviamente también ahí el narcotráfico metiendo sus tentáculos. En ese mismo sentido, en el Ecuador se trascendió el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso fue en agosto del 2023. Eso fue el otro día. Exactamente. Sí. Lo que hay que ver Que era candidato presidencial y denunciaba vínculos entre el narcotráfico, la política, y eso tuvo sus repercusiones en toda la región y puso en evidencia la penetración de las mafias en la política. Y por último, para terminar ese contexto regional, en Brasil, en enero del 2023,
Ustedes recuerdan que los grupos bolsonaristas hicieron un 6 de enero redo, como el que hubo en Estados Unidos un par de años antes, que se radicalizaron y armaron un patrón de violencia muy similar al que sucedió en Estados Unidos, con el mismo objetivo de no reconocer el resultado de las elecciones. No, pero yo creo que ahí tú lo estás un poquito, bueno, leyendo lo que se puso ahí, jalado un poco por los moños, porque aquí... ¿Cómo jalado por los moños? Con la gente de la derecha, porque aquí lo que hay que ver es qué es lo que vamos a hacer con los liberales izquierdistas, que andan matando gente a lo loco. No. Porque son los liberales izquierdistas que andan matando gente. No, y entonces, y los liberales en Trump ahora mismo. Y los liberales izquierdistas que son asesinados, que son ellos que la violencia política comenzó contra la izquierda. Exactamente. Y está desatado ahora. Y mira, no tengo nada en contra de los izquierdistas, al contrario. Se nota que no. No, de verdad, pero yo estoy hablando en hechos. Y la realidad es que está fuera de control. Y muchos criticaron el discurso de Trump. Me pareció bastante atinado. Porque hay que agarrar las cosas como son. O sea, hermano, estamos hablando de que... ¿En qué época es que estamos viviendo ahora? No, Julio, pero es que eso no es nuevo. Eso, hay que decir que Donald Trump ayer salió, primero, lamentó mucho el suceso contra Charlie Kirk, que lo ha apoyado bastante. Y en su discurso, él culpó a los liberales, como está haciendo Julio, y a la izquierda de ser la que está promoviendo y patrocinando la violencia contra la derecha. Lo dijo así claramente desde la Casa Blanca. ¿Tú no crees lo mismo, tú? Pensando, no creo eso. No creo eso porque no hay pruebas que te indiquen que eso fue en base a una lucha ideológica entre izquierda y derecha. No lo sabemos ahora mismo. No lo sabemos. Y quien históricamente... No mencionaste el atentado contra Trump. Quien históricamente ha actuado de esa manera ha sido la derecha contra la izquierda. No. ¿Cómo que no, claro, Julio? la historia de este país, la historia de toda Latinoamérica ha sido marcada por la derecha derrocando gobiernos populares, ha sido marcada por la derecha persiguiendo jóvenes de izquierda, asesinándolo, reprimiéndolo, desapareciendo. ¿De qué tú estás hablando? Ojo, ambas violencias están mal, es decir... No, presuntamente eso es historia demostrada. La CIA se instrumentalizó en contra de grupos de izquierda en toda América Latina, Julio, eso está ahí, la evidencia histórica. Entonces la cacería de jóvenes vinculados a la revolución del 65 que se dio aquí en República Dominicana es presunto. Eso fue la derecha instrumentalizada por la CIA que le dio caza y asesinato a miles de jóvenes en este país. Te la voy a dar ahí, pero la historia ha cambiado. Nosotros no podemos quedarnos en el pasado cuando estamos viendo sucesos frente a frente en distintas partes del mundo que están teniendo los mismos patrones y los mismos actores. Bueno, pero tú no sabes quiénes son los actores, lo primero, los que están detrás. No lo vamos a ver por ahora. Pero quiénes son atacados. Porque habrá que hacer mucha investigación, eso es lo primero. Lo segundo es que esto es parte de un discurso que se ha exacerbado, que Trump le vive echando leña a ese fuego y avivándolo para que haya una lucha polarizada en Estados Unidos. ¿Qué le espera? Que tenga otro tipo de manifestación. Es una manifestación violenta porque hay mucha gente con problemas en Estados Unidos. Pero si hay una gente para tener propiedad para decir eso, es Trump que lo iban a matar. Le rozó la bala por ahí. Bueno, y mataron a una gente atrás de él. A mí me llama mucho la atención que Charlie Kirk era un defensor, un firme defensor de la segunda enmienda en Estados Unidos, que garantiza el derecho de poseer armas. O sea, incluso él fue muy abierto en Twitter de que guns save lives. Mira, no se justifica la muerte de nadie. Pero, no, yo no la estoy justificando. Por lo que voy a decir ahora. Hay un corte que se viralizó ayer donde él dice en una entrevista que el precio que hay que pagar por tener esa libertad de portar armas es que algunas personas mueran. Yo tengo la cita aquí, la puedo compartir. Sí, claro, cítalo. Dice, vale la pena el costo de algunas fatalidades por tiroteos masivos cada año y así tener la segunda enmienda. Y dijo, fue a tal punto de decir que eso es un pensamiento prudente y racional. Que no justifica que le hayan hecho lo que le hicieron, porque el que ve el video ve que eso, la verdad que es sorprendente, porque él iba a esos rallies a recibir todo tipo de preguntas. Esa era su forma de que ningún ser humano, no importa su ideología, ningún ser humano merece ser asesinado por su ideología. Aunque su ideología promueva, aunque no estemos de acuerdo, aunque inclusive esa ideología promueva la violencia misma. Cuando gana la violencia, pierde la humanidad. Totalmente.
No, y en el 2023, cuando hubo uno de los tantos tiroteos, que fue el de Tennessee, creo que fue, él dijo, bueno, ese es el precio que hay que pagar. O sea, una escuela donde No, él estaban tenía un tiroteando discurso niños. incendiario, O sea, tenía un discurso incendiario, lamentablemente, no justifica que, No, eso no lo que justifica. lo hayan matado, pero detrás de esto, de esta violencia política, está esa narrativa de ellos contra nosotros en Estados Unidos, Sí, que se ha visto también en otras partes del mundo, no es solo en Estados y Unidos. allá mismo en Estados Unidos, la violencia política está, mataron a una congresista en su casa Sí. el otro día también. Y no hace tanta bulla, tampoco eso. Entonces, la Eso no se cacareó. pregunta ¿Verdad? X es la siguiente. ¿Está la violencia política convirtiéndose en una amenaza directa para la democracia y la libertad de expresión en nuestra región? Yo creo que la amenaza son los izquierdistas y los liberales. Para serte sincero. O sea, este Estoy señor, tratando de ser sincero. mira, ven mañana con un t-shirt maga, ahí No, ponte no, maga. no, porque que yo no soy de Tú tienes esa tu gorra gente. de maga. Yo estoy hablando de un comportamiento de un patrón. Porque que yo ¿Cuál, no soy ni Julio? de derecha Pero ni ¿cuál de es el ¿Cuál? patrón? Si en ¿Cuál? ninguno de estos casos se ha identificado a personas ni del Partido Demócrata, ni liberales, ni de izquierda en los ataques Porque no anteriores. se termina la investigación, pero cuando vemos los muertos confirmamos que son de derecha. Ya. Bueno, Entonces, porque los de ¿cuál es? derecha son los que están saliendo por a favor, exacerbar el tema. Respóndeme, ¿cuál es el patrón? Porque a lo que a mí me parece, desde este lado de la mesa, el patrón es que tú estás simplemente repitiendo como un papagayo lo que dice Trump. No, papá, no, para nada. Lo que estamos hablando es de que, por ejemplo, Fran dice que presuntamente hay que investigar, pero a quienes se le están dando muerte, con quienes están actuando en contraviolencia, son Pero la misma ¿cuáles gente son que los- llevan los discursos de Pero derecha, ¿a cuáles los más? ¿A conservadores. cuáles que le están dando muerte? Porque yo lo que estoy viendo es que ustedes están hablando de un patrón como que mensual. Julio está hablando de un patrón. No, bueno, violencia en contra ese de los discurso derechistas. que está hablando de un patrón. Y estamos Que hay hablando del un caso patrón. de Uribe también, que es de derecha también, que fue asesinado. Pero ese es otro contexto. No, Estamos hablando de que yo- hay violencia política igual, pero en un contexto distinto. Es un al contexto Estados distinto. Unidos. Y aquí nos ha mencionado que también intentaron asesinar a Donald Trump meses atrás. No, Ya lo está- mencionaste, ¿cuántas veces es está- necesario está frustrado mencionarlo? con ese tema. Dios No, mío. él tiene razón en eso. No, hay una Es que, situación. es que también y que lo quieren pasar por desapercibido, como que ya lo mencionaste, como que eso no fue nada, no hermano, eso fue Dale, menciona otra vez, por favor. un expresidente y el actual presidente. Entonces, en uno de los sucesos que más le ayudó a ser presidente de nuevo. no le iba a ganar como quiera. Bueno, no sé. Tú tienes un discurso de odio también. Ahorita estás tú ¿Cuál con, discurso con- de con- odio? con Sí, un pero alma eso- también. No, pero No sé. Julio, tampoco, pero No soy, no soy no. pro armas. no soy tampoco pro vamos a armas. aplaudir y qué bueno que le intentaron matar porque por eso ganó. O sea, No lo es aplaudo. tampoco, O sea, ¿tú te estás dando cuenta? No la aplaudo. Esa es la actitud. Pero Es sí te así. gusta que Donald Trump salga en la Casa Blanca motivando a que persigan a los de Él no- izquierda y a los liberales, él no porque motivó, ellos son los culpables de él la no violencia mo- política. Ay, no, Pues yo él lo- no, ¿verdad que no? Pero no. que yo lo escuché el discurso donde él dijo eso. En el discurso en la Casa Blanca él dijo Él dijo esto que- fue un atentado motivado por los grupos políticos de izquierda y liberales que financiaron y vamos a buscar hasta la última consecuencia a los que estaban detrás. ¿Y Él no cuáles dijo- son las él no- consecuencias él no- directas de Él eso? no dijo que le iba a matar. Él dijo que, como se debe hacer, Yo no he dicho que su lo iba a administración va a perseguir y llevar eso Yo a la no he justicia. dicho que iba a matar, pero recuérdate lo que pasó en aquel 6 de enero, en la que él tuiteó, sí, vayan para el Capitolio, y ahí fueron a entrarle a golpe a gente, a una turba. Eso lo motivó él. Eso lo sacaron de contexto. Ah, No, también. lo Eso motivó lo Donald sacaron. Trump. También lo sacaron de contexto. Mira, pero Ico, recuerda algo que fue lo que me hizo a mí quizás ver un poco más hacia la persona de Donald Trump, porque yo simpatizaba por Barack Obama y simpatizo todavía, creo que fue un gran presidente. Después de eso, lo que se orquestó ahí fue censurar la figura de Donald Trump en todos los lados, en los canales, en las redes sociales, donde él tuvo 3 años muteado, que yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy muy de acuerdo con la libertad de expresión. Yo me siento aquí a escucharte y puedo razonar todo lo que tú dices y esperamos llegar a un punto medio, como compañeros que somos. Podemos tener pensamientos diferentes, pero nunca en la vida yo pensaría que a ti te pueden censurar. Eso ni siquiera me conviene. Entonces, que te callen. eso a mí no me gustó. Y yo creo que esas son de las cosas. Que eso sí, Fran, llevó a que se repensara el hecho de que Donald Trump pudiese ser presidente. Esa censura que le hicieron. Entonces, No, yo no y estoy tú y yo hemos conversado en otro momento que yo estoy en contra de esa censura, que eso lo motivó a que él fuera figura política, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero Donald Trump vive como figura política de la narrativa que polariza. Constantemente él identifica grupos a los cuales su gente se tiene que enfrentar. Vamos a enfrentarnos a los latinos, vamos a enfrentar a los inmigrantes, vamos a enfrentar a los que no creen en América, que son ellos, nosotros sí.
Entonces, ese discurso, más temprano que tarde, genera violencia de alguna manera u otra. Es la realidad. Yo no estoy diciendo que él tenga culpa de que a Charlie Kirk lamentablemente lo hayan asesinado, ni tampoco tiene culpa de otros sucesos, pero genera un contexto que lamentablemente es favorable a eso. Porque ¿qué hace un seguidor de esos que son más conservadores, ultraconservadores, los que son de MAGA? Ahora dice, no, yo voy a coger mi arma también y al primer izquierdista liberal que yo vea le voy a entrar. No, eso no pasa. Vamos a ver. No, pero ven acá, si una de las cosas que yo siempre he señalado de ese discurso y de esa narrativa de Trump es que ha hecho aflorar lo peor de Estados Unidos, ese sentimiento de odio hacia minorías, ese sentimiento de rechazo Yo no creo que sea minoría, ¿no? No, sinceramente. Y si nos vamos a casos aislados, tampoco, podemos mencionar aquí casos de violencia extrema en contra de... Julio, antes de la izquierda, muchísimo. En los últimos 8 años. Bueno, en los últimos 8 años, porque no te reconozco que la derecha ha sido la que más ha sufrido. Pero es porque también es la que está polarizando el discurso, que es mi argumento. Que no lo justifica bajo ninguna circunstancia, pero es la realidad. Es la realidad. Y es sobre lo que se ha montado Donald Trump, sobre ese odio hacia los grupos minoritarios, sobre ese sentimiento de que otro vino a quitarme mi espacio, y eso ha generado una polarización en Estados Unidos. El que vive en Estados Unidos lo siente. ¿Podemos volver a traer la pregunta X? Vamos a leer. No, yo quiero hacerle una pregunta a Fran antes de eso, porque tú hablaste de los últimos 8 años. Entonces, ¿tú entiendes que en los últimos 8 años la izquierda ha sido más violenta que la derecha? Es que esto no es la izquierda que lo está haciendo. La derecha ha sido más víctima. ¿Ha sido más víctima de quién? Sí. No, pero que no tiene que ser de la izquierda. ¿Y por qué tiene que ser de la izquierda? De la misma derecha. No sé de quién. La investigación dirá. Ok. Sí, lo que tenemos que tener claro, que no necesariamente esto es un crimen motivado porque el que da la ideología política contraria a mí me quiere acabar conmigo. No fue que le quitaron una mujer. No fue que él le quitó una mujer a nadie. Ese es un crimen motivado por lo que él opinaba, por sus opiniones. Sí, pero no tiene que ser uno de izquierda que lo cometa. Vamos a hacer un ejercicio especulativo. Uriel y Carmen tienen hijos. Yo todavía lamentablemente no tengo. Julio viene con uno en el camino. Bien. Imagínense que ojalá y nunca sea el caso, pero pónganse los zapatos de una persona cuyo hijo ha sido asesinado en un tiroteo masivo. Imagínense como padre tener que escuchar a ese señor decir que sí, que esas son fatalidades que son necesarias. Inevitables. No, espérate, que esas fatalidades son necesarias para proteger la segunda enmienda. ¿Cómo ustedes se sentirían con eso? Es un discurso político con el cual no estamos de acuerdo, pero es su derecho a decirlo, lamentablemente. Y no por eso deberían matarlo. No, pero me gustaría, tú te pones ese ejemplo, hay algún caso parecido que podamos compararlo. Charlie Kirk dijo eso, que sí, en términos generales. Él dijo eso. Claro, él entendía que esos... Él sí tenía un discurso un poco de violencia. Un discurso un poco de violencia, no, viejo. El tipo se la pasaba, por un lado, rechazando fomentando el odio, fomentando el racismo, fomentando la antiinmigración, pero además de eso era un apologista del genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Además de eso se oponía rabiosamente a todo lo que tuviese que ser los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Si yo fuera la mamá de uno de esos niños que asesinaron en tiroteo y cosas, y yo veo este suceso con Charlie Kirk, yo salgo y celebro. No, pero yo no creo que sea fomentando, y me sorprende mucho que tú apoyes eso de que él fomentaba el odio. Porque él lo fomentaba. Pero él lo que él hacía era ir a debatir a universidades. Bueno, pero debatiendo. Pero con un discurso de odio, Julio. Es debatiendo que tú lo fomentas. No necesariamente, porque el que puede debatir del otro lado puede tener razón. Oye, fomentar el odio no es salir a decir maten a fulano. Jacinto, yo necesito personas de la derecha aquí. Eso no es salir, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo me mantengo el sentido común. Como me levante ese día. Nunca voy a apoyar que eso pase, ¿verdad? Jamás. Y mucho menos después de que uno de lo que más era más duro debatiendo con él, que es jovencito, Dean se llama. Duro él. Ese de izquierda. De izquierda. Sí. Muy duro. Y él dijo en un video que las hijas de Charlie estaban ahí. Sí. En ese momento. O sea, dando gritos, lo dijo. Dando gritos, exactamente. Después de eso, y él mismo, en el mismo discurso, dice también, eso no tiene lugar. No tiene lugar. Ese tipo de violencia, o sea, la violencia no tiene lugar. Pero sí es verdad que cuando tú vas
a un sitio y te hablan de diferentes casos, de tiroteos, de situaciones, de casos de gente que tú dices, no, es que la empatía es un invento de la gente, no sirve para absolutamente nada. Y cuando tú dices, bueno, que ha muerto, qué sé yo qué, pues, sí, pero que eso es necesario. Necesario. Entonces tú lo que estás fomentando es un discurso de odio, pero no con eso, con muchísimas cosas. Y es irónico. Entonces, es un discurso que genera polarización y tú dices, bueno, este lado estamos completamente contrario a lo que irracional totalmente. No, yo hubiese querido escuchar a Julio pensando igual cuando mataron a un Martin Luther King en Estados Unidos, que eso pasó en Estados Unidos. Exacto. Y fue por su pensamiento. Loco, ese O a tipo Malcolm dijo en X. una O a entrevista. Malcolm X. Oye, ese Pero tipo dijo en una entrevista que los negros estaban mejor en la esclavitud porque estaban más tranquilos, Charlie más Kirk. controlados. Sí, Bueno. eso lo dijo. Bueno. Pionero. Que Lo- estaban mejor cuando la esclavitud, que estaban mejor porque estaban más controlados. Bueno, pero está ahí, loco. Cuidado, O sea que- Julio. Hay que que- Lo te- irónico- hay que ver O sea que Lo aunque i- suene feo, Charlie Kirk solo buscó. Lo irónico, No, yo eso no es escuché verdad. eso. Lo irónico es que él muera siendo víctima de la misma violencia que él defendía. Esa Porque vaina. te voy a decir una cosa, siembra vientos y cosecharás tempestades. No se merece eso. no va. Parecería que se lo merece. Vamos Yo no a estoy leer. diciendo, yo no estoy así diciendo que él se lo no, merezca. no, Yo te incluso- recuerdo que yo empecé diciendo que nadie merece morir por las ideas que defiende. Sí, nadie. pero Claro. Tú dices, nadie merece morir, después tú dices, siembra viento. Y cosas. Vamos a No, leer pero vea, los tira- comentarios. Tira una cosita ahí. Claro, Vamos a leer los claro. comentarios de las personas que nos están sintonizando por YouTube. Y dice Fernando que no hay bando más violento que el otro. Lo que sí se ha demostrado recientemente es que el bando tolerante no está tolerando mucho, que digamos. Reset Radio dice que Sí, sí. afirmar que ser liberal de izquierda equivale a ser violento es una falacia. Existen millones de personas liberales en Estados Unidos, pero que no participan en actos violentos. La mayoría, La inmensa mayoría. Igual que la inmensa mayoría de la derecha, tampoco participa de actos violentos, porque seamos honestos. Estos son unos extremos más allá del extremo, pudiéramos decirlo de esa manera, que se acopian de la violencia para para sacar del medio a gente que no le gusta lo que dicen. Y punto. Y yo creo que eso no debe permitirse en ninguna parte del mundo. En América Latina pasa también muchísimo. Ico mencionaba casos, Brasil, México, Colombia, República Dominicana también ha tenido episodios así. Porque ¿qué fue lo de Orlando Martínez? Fue callarlo por lo que Por decía. supuesto. Entonces, esas son cosas que nosotros no debemos ni fomentar ni Yo permitir. estoy de acuerdo, pero que Ni tú- mucho menos poner el paño tibio pero como que- está Julio. Es que es que tú te estás remontando hace 40 y 50 años. ¿Y cuál es la diferencia? No, que estamos Que ahora la tenemos en YouTube. No, que el mundo ha cambiado y que tenemos que fomentar los cambios partiendo del contexto que tenemos reciente. Ahora y tú, bien. y tú estás diciendo, o ustedes están diciendo, perdón, y tú también, de que él fomentaba el odio. Yo Sí, no eso- lo- eso yo es no una lo- realidad. yo no lo veo así. Sí, Yo bueno, no que lo tú veo no, así. que pero, tú mi no lo amor, veas que así, tú no no lo veas significa que no así, sea la realidad. Exacto, sí, que Yo tú no no lo lo veo veas así. así, esa es tu Y posición. los tu que punto están de en vista. YouTube son unos cobardes que no están defendiendo eso. No, Porque no te están defendiendo a ti. Oye, no. Porque no Dejaron tienes solo. la Ahora, razón. yo te voy a decir una cosa. Yo hablo de muchas vainas en mis redes. Yo, de lo que sea que yo me haya, en lo que sea que yo me haya ido al extremo, yo te puedo decir que he recibido más mensajes de odio, más intentos de censura y de todo de los grupos y pensamientos de izquierda que los de derecha. Eso lo he sufrido yo. Hija mía. ¿Cómo tú lo miras? Hija mí. O sea, ¿cuál es tu...? Hija mía, Por las posiciones en las O sea, que como tú en las sabes que es tengo, porque son de izquierda. porque son más intolerantes a chistes, son más intolerantes a opiniones contrarias y te quieren callar más rápido. A mí Pero me es ha que, pasado. Uriel, hay gente intolerante en todos los bandos. Pero ven acá, yo tengo gente Ahora- intolerante ahora- en todos los bandos. Cuando soy intolerante con un lado, entonces a mí no intentan callarme, ni me quieren cancelar la cuenta, ni me dicen que al briefing que se vaya al diablo, que la gente deje de seguir, que estos son unos apoyadores de no sé quién. Loco, Como un Yo ejemplo. te lo estoy diciendo. Serán Como más ejemplo. pasionales los de izquierda. Entra yo te lo al... estoy diciendo yo. Ico, es que eso, lo que yo te estoy diciendo, Ajá. lo que yo te estoy diciendo, lo he sufrido yo. Y yo no soy de derecha. Yo no soy de ninguna... Fíjate como yo entro aquí con un discurso totalmente neutral, el que es de este lado y el que es de aquel lado. Yo te estoy diciendo lo que yo he sufrido yo en los últimos años. Eso es lo que me ha pasado. Ahora, de ahí en adelante que tú digas que has recibido violencia, que has recibido eso, hasta amenaza he recibido yo. Solamente por chiste, oye una vaina, porque Pero lo mío ponme todo un una checha. ejemplo, ponme un ejemplo Toda para una checha. entenderte, porque no te entiendo.
Pero ¿y qué tú no entiendes de eso? O sea, que lo atacan. un comentario cyberbullying. que él identifique con tanta claridad que es porque la izquierda lo está atacando. No. Porque, por ejemplo, tú eres pro causales y es un tema que normalmente se asocia a la izquierda. Yo entiendo que no te van a atacar por eso, por ejemplo. No, por claro. ¿Y cómo me van a atacar? Entonces, ¿por qué te atacan? Yo he sido testigo del abuso violento que los liberales izquierdistas han atentado contra Uriel y contra Jamil Yaryura, que me asusta. Y miren que yo soy de la gente que hablo de frente, pero esa violencia o ese cyberbullying que ha recibido tanto Uriel como el briefing me asusta y no me gustaría ser parte nunca de esa víctima. ¿A ti te han hecho cyberbullying? No. Pero no lo izquierdista. Ok. No, pero yo he jodido mucho también. Yo he jodido bastante. Yo lo que no ando es amenazando a la gente, porque yo la verdad que yo jodo. Sí, pero tus comentarios nunca van a ser ni siquiera cercanos a una gente que diga que el daño colateral de respetar y tener la libertad de tener un arma es que mueran gente. No, pero en es tiroteo. que yo no soy un Entonces, psicópata. Claro, entonces ahí que voy. Cuando tú exacerbas el discurso, lamentablemente creas un contexto Sí, Fran, para que pero salga es que- un loco. pero es Que, ojo, este tiro aparentemente fue a una gran distancia. Y eso no fue un loco, ¿no? Eso no fue No, cualquier gente. eso fue un sniper que lo hizo, porque le dio Exacto. directamente y no tuvo ningún tipo de fallo. La policía de Utah dice que en unas cámaras ha visto una persona vestida totalmente de negro y que es el único indicio que tienen hasta ahora, hasta el momento en que vi las noticias. Me llama mucho la atención que parte de las cosas que decía Charlie Kirk era que los accidentes con armas, él lo comparaba mucho con los accidentes de carro y decía que eso eran daños inevitables. O sea, que tú puedes, que era lo mismo para él. Pero Tú chocas con te sumaste también a Estoy- la campaña. No, pues, no, yo me voy de aquí. Quisiera Aquí aprovechar. todo el mundo está justificando la Párate, muerte. párate. Pero ¿quién No, está mi amor, justificando no. qué, Párate, vete, viejo? párate. Yo estoy no, diciendo que me no. parece absurdo que él haya comparado los accidentes de carro con los tiroteos y con el uso de armas mal. O sea, Eso fue una- eso daños fue- inevitables Eso fue una comparación absurda, pero... que la hizo él. La foto, yo incluso subí la foto de él con sus hijas y su esposa, diciendo que ahí, en esa foto, se nota que nada de eso se justificaba. No Ninguna muerte. No, es que no se justifica, Uriel. No se o sea, no tenían Ninguna derecho de matarlo, ninguna. ¿entiendes? O sea, él dejó... Ni la de él ni la de nadie. Ninguna. No. Quisiera aprovechar para mencionar algunos comentarios que están en YouTube. Pamela Moya dice que la polarización en una población con poco criterio crea violencia desmedida. Entre otras cosas, dice Miguel Fernández, es posible, no soy el más conocedor de su speech, pero cegarle la vida a nadie por sus ideas, aunque no estén de acuerdo. Eso no está de nada. Y estoy completamente está de de nada. acuerdo. Vamos a hacer contacto con publicidad y en breve regresamos acá en Despierta con la X.